Un espacio para reconectar con la historia, para descifrar mensajes secretos, para recordar a quien llevó un mensaje de amor, para ver el detalle de un sello. Este es el Podcast Postal. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas. Estamos en este Podcast Postal. Seguimos con el tema en este tercer episodio, el ocaso de una era, hablando con grandes personajes, con telegrafistas profesionales, con personas que llevaron la comunicación y unieron a Guatemala en cuanto a la comunicación. Yo soy Edgar Molina. Eduardo Sáenz, y para un último y tercer episodio del Podcast Postal, y pues esperamos que no sea el último. Hay tantas cosas por aprender, tantas anécdotas que deseamos dejar grabadas para las futuras generaciones. Para el día de hoy tenemos dos invitados de honor. Caballeros, ¿serían tan amables de brindarnos su nombre y en qué área del telégrafo se desempeñaban? Gracias, bastante agradecido porque nos están dando la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a TGW. Mi nombre es Efraín Cobón Sáenz, soy originario de Huehuetenango. Me desempeñé como siempre en el área de Morse y radiotelegrafía, que fueron los dos medios que sirvieron para el desarrollo de ese entonces de nuestra querida Guatemala. Yo soy Héctor Reyes, también tuve el honor de ser miembro de ese honroso sistema de comunicación como lo fue el telégrafo. La mayoría de nosotros estuvimos prestando nuestros servicios. En mi caso, empecé de 17 años a trabajar como telegrafista en Sololá. Luego recorrí algunos otros departamentos y por último en 1975 estuve aquí en la central. Y entonces viví de cerca muchos momentos históricos importantes que los telegrafistas atravesamos por esa época. Sí, claro, me imagino. Inició en Sololá, usted inició en Huehuetenango a trabajar. Justo teníamos los dos episodios anteriores, hablaban un poco los compañeros de la diferencia que era estar en un departamento, el trabajo que llevaba estar en un departamento, solo una persona está recibiendo, enviando, a la diferencia de tener acá los compañeros que tenían todo el turnito y el turnón. Y el turnón. Básicamente el telegrafista en el interior era telegrafista, era mensajero también, ¿verdad? Nos contaban que pues no siempre tenían descanso, no habían vacaciones, eran turnos corridos, entonces sí existía un abismo de diferencia entre ser un telegrafista en la Dirección General de Correos y Telégrafos y ser un telegrafista en el interior. Sí, principalmente en los municipios. En los municipios el telegrafista era el jefe de las oficinas. Hacía de receptor de telegramas, transmitíamos los telegramas y también nos encargábamos de las cartas. Nosotros vendíamos los sellos postales. Nosotros nos encargábamos, había un mensajero, el mensajero se encargaba de ir a dejar las cartas y los telegramas. Él hacía las dos cosas en ese entonces y nosotros como jefes de oficina pues nos encargábamos también en hacer los cobros, cobrar las cantidades de los telegramas, cobrar los sellos postales y al final de cada día teníamos que hacer cobros para informar cuántas cartas se recibieron, cuántos telegramas se recibieron, cuántas palabras en cada telegrama y cuánto dinero se hizo en cartas y en telegramas. Wow, tenían un trabajo arduo que hacer. Este episodio es el ocaso de una era y el ocaso justamente del telégrafo. ¿Cómo les llegó a ustedes como esta noticia? Usted ya estaba acá en la capital. ¿Usted también, Efraín? Sí, aquí estaba en la capital cuando comenzaron a sentir esa decadencia del telégrafo. ¿Cuál era la competencia directa que ustedes creen que fue el primer eslabón para que el telégrafo declinara su auge? En mi caso, creo que el telégrafo, los telegrafistas teníamos una asociación muy bien liderada y hubo un momento en que por
las razones que los líderes determinaron, se llegó a un paro en todo el país completo. Luego, pues empezaban a salir otros medios de comunicación más modernos. En este caso, las comunicaciones vía radio, con lo que dotaron a cada estación de Policía Nacional con un equipo específico para tratar de quitar ese monopolio que la Dirección General de Telégrafos tenía en ese momento. Ese fue en el momento que ustedes sintieron que las cosas iban a cambiar cuando entró este sistema. Sí, porque en algunos casos que yo logré darme cuenta, hubo algunas emergencias que se tuvieron que cubrir vía Policía Nacional. Sí, también se notó también que ustedes saben que las potencias mundiales son los que viene la tecnología, ellos son los que a veces crean las tecnologías nuevas. Entonces ahí ya se comenzó a notar de que en esos países ya estaban utilizando ya computadora, ¿verdad? Y después de tantos años, ya vino aquí a Guatemala. Fue cuando nosotros nos pudimos dar cuenta de que el telégrafo ya no iba a ser indispensable. En Guatemala. Y ahí fue cuando nosotros nos comenzamos a preocupar que qué iba a ser de nosotros. Porque necesitábamos trabajar en ese entonces, ¿verdad? Por supuesto. El declive de la telegrafía en Guatemala empezó a sonar alrededor de los años 80, pero no fue hasta el año de 1998 que se dio por finalizado el servicio de telegrafía, el envío del último telegrama. ¿Existía algún acuerdo entre compañeros mediante el cual dijeron ustedes tenemos que hacer la lucha porque siga funcionando el servicio? O sea, fueron 18 años mediante los cuales empezó a sonar el decaimiento del servicio. ¿Qué fue lo que sucedió durante esa temporalidad? La verdad es de que, miren, ustedes saben que en las instituciones han existido sindicatos. En ese entonces el sindicato de correos y de telégrafos comenzaron a negociar en ese entonces era el presidente Vinicio Cerezo. Con él se comenzaron a acercar porque ya comenzaba a escucharse que el telégrafo venía en decadencia, ¿va? Entonces se hacían negociaciones, pero realmente no se llegó a lo que nosotros queríamos, que se mantuviera el telégrafo vivo. Porque claro está, ya venían tecnologías mejores, porque aceptamos, porque claro, las tecnologías eran mejores que en ese entonces, que el telégrafo presentaba su servicio a la gente. La única diferencia era que nosotros los telegrafistas prestábamos un servicio social, era barato. Sí, pues. Le estoy hablando de una palabra, valía 3 centavos. Si usted ponía en un telegrama 5 palabras, eran 15 centavos. 15 centavos el telegrama. Era barato. Mientras que la tecnología que estaba viniendo entonces, en ese entonces era caro, pues, como decir Guatel. Claro. ¿Cuánto le costaba una llamada telefónica? Era caro a la comparación de un mensaje, ¿verdad? Entonces eso era lo que sentía el pueblo de Guatemala. Que tenía una comunicación barata. Que se le prestaba el servicio, que se le prestaba el servicio al pueblo. Accesible a toda la población. A toda la población. Y teníamos el servicio a todas partes de Guatemala. Hasta el rincón más lejano llegaba la comunicación telegráfica. Y que yo creo ahora de repente se cae el internet, se caen las redes sociales y a nivel mundial es un escándalo y todos sienten que no se pueden comunicar, que se mueren. Mientras que ayer nos contaban que en el terremoto, o nos contaba don Oscar Salvatierra que estuvo en el barco, que tenían su aparato móvil y que se movían inmediatamente y aún así podían comunicarse. Entonces yo creo que también el telégrafo en muchas cosas era una comunicación más efectiva en cuanto a emergencias, por ejemplo. Nos contaron justo ayer una anécdota con este presidente, con Vinicio Cerezo, cuando los invitan a comer y comienza a tener ahí un acercamiento. No sé si ustedes saben algo acerca de ello, porque a mí me pareció divertido, preocupante y
Y ahí un poco triste porque fue el primer momento también que dijeron, esto ya no vamos a ser tan indispensables. Concretamente yo quería referirme a eso, que precisamente, Vinicio Cerezo empezó la época moderna política en 1985, pero previo a eso yo creo que tuvimos una señal muy importante y fue cuando surgió Guatel. Cuando yo creo que los dirigentes del telégrafo no visualizaron la importancia que esto iba a tener en el futuro. Y eso fue cuando ya prácticamente se dividió el telégrafo y los teléfonos. Pero nosotros no llegamos, no tomamos la decisión. Creo que hubo algún error por parte de los que vivieron esa época de no visualizar que teníamos que haber tomado parte en esa otra rama de las telecomunicaciones que empezaban en ese momento. Empezaban a emerger. Podríamos decir entonces que el inicio de Guatel fue el talón de Aquiles del telégrafo, básicamente, ¿verdad? La primera señal. La primera señal de que el telégrafo iba a desaparecer. El telégrafo permaneció como siempre, incluso desatendido, porque las líneas había veces que no funcionaban. Mientras que ahí empezó, digamos, a darle, digamos, más, ponerle más atención a la calidad, con calidades de equipo y todo eso, al teléfono. Y pues aunque fue, digamos, un poco lento, pero empezó a sentirse cómo iba cambiando la calidad en cuestión de comunicación de teléfono. Antes se pagaba, digamos, una línea telefónica y esperaba uno 3, 4, 5 años para que se le instalaran. Claro. Ya cuando empezó Guatel, pero luego ya implementaron nuevas formas para hacerlo más eficiente. Correcto. Sí, y el telégrafo permaneció abandonado, por decirlo así, ya no le pusieron cuidado. Las líneas que se establecieron a los inicios del sistema telegráfico permanecieron ahí de por vida. Permanecían ahí, seguían en el mismo sitio, solo que abandonados. Sí, claro. Estuve leyendo un poco, documentando en el 78, incluso la policía puso bombas cuando estaba en una huelga, los trabajadores eran muy unidos y si ellos, los telegrafistas, decían no hay comunicación, pues no había comunicación y se paralizaba el país. Y había mucho compañerismo y mucho valor que tenían. Leí que hubo un momento en el que llegó y 2.200 trabajadores salieron abruptamente. Sí. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Pues preocupante, triste, porque imagínense quedarse 2.200 personas sin trabajo. Fue difícil para esa gente, porque era el único medio para poder sostenerse ellos y la familia, ¿verdad? Pero eso comenzó a surgir desde cuando vino la empresa. Lamentablemente, cuando vino la empresa surgió esa decadencia de correos y de telégrafos, ¿verdad? Porque no solo correos fue el que sufrió esa baja de tanto empleado, sino que también los telegrafistas. Como ustedes saben, pues ahí con nosotros habían 5 turnos, ¿verdad? Entrábamos de 8 a 1, de 1 a 7, de 7 a 11, de 11 a 1 y de 1 hasta amanecer. Pero llegó de trabajar las 8 horas que establecía el Estado. Ya no teníamos esos turnos, entonces ya no necesitaban empleados, pues. Y así fue como muchas personas en correos y teleras se quedaron sin trabajo, lamentablemente, ¿verdad? Y la única ventaja que tuvimos nosotros los empleados fue que existió el retiro voluntario, pues, ¿verdad? Pero ¿quién quería irse? Nadie. Sí. Porque queríamos seguir trabajando, ¿verdad? Necesitábamos el trabajo.
Tenía mucho amor. Sí, mucho amor. Exacto, mucho amor al servicio telegráfico. Hasta la fecha, como ustedes ven, pues nos mantenemos unidos los telegrafistas que aún estamos vivos, ¿verdad? Y estamos próximos a celebrar un día más del Día del Telegrafista, que es el 27 de abril, conmemorando el nacimiento del fundador del telégrafo, que es don Samuel Morse. Samuel Morse. El momento en el que se empieza a sonar que va a finalizar el telégrafo fue un momento emotivo, un momento triste. A ustedes les hace recordar épocas de oro. ¿Cómo fue vivir esa situación? ¿Cómo fueron los sentimientos? ¿Qué fue lo que ustedes sintieron en ese momento cuando iba a finalizar el uso de la telegrafía en Guatemala? Ese momento se comenzó a visualizar porque ya no nos daban formularios para recibir telegramas. Había escasez de formularios y copia, que utilizábamos una copia blanca, y el formulario para recibir telegramas ya no teníamos. Llegamos al extremo de que nosotros teníamos que llevar papel. Porque se acostumbraba a agarrar el formulario donde iba el nombre, la hora en que se recibió y la hora en que se llevaba el telegrama, de dónde venía. Pero teníamos que llevar una copia para que esa copia se le servía de base si había algún reclamo. Claro. Entonces llegamos nosotros a obtener, tener que comprar ese papel. Ahí fue cuando se comenzó a notar de que el telégrafo estaba muriendo. Y también porque no nos prestaban los servicios necesarios para sacar adelante nuestro trabajo, ¿verdad? Ya no teníamos, ¿qué le digo? Porque usamos las máquinas antiguas, las cintas, porque antes se utilizaban unas cintas para escribir, para que saliera la letra clara, bien marcada, y ya no teníamos cintas, y al telegrama salía un poco, las letras un poco borrosas. Entonces nosotros teníamos que ir a suplicar. De esa manera fue como nos comenzaron a atacar los que estaban interesados en la empresa que iba a venir a Guatemala. Que vino después y ahí los 2.200 trabajadores. Y también que se vio la despedida masiva de los empleados telegrafistas, que tuvimos que trabajar a nivel sindical para que el ministro en ese entonces nos volviera a dar los telegrafistas, porque todavía prestábamos el servicio, aún estando Guatel. El servicio telegráfico era indispensable por el precio, y entonces eran demasiados telegramas. Estamos aquí en el podcast postal platicando con grandes telegrafistas, con don Héctor y don Efraín, que nos están compartiendo el ocaso de una era. Quizás ustedes supieron de que en el Día de la Madre era una barbaridad de telegramas que se recibían, que no nos dábamos alcance de los telegrafistas. Teníamos que buscar quién copiara los telegramas y mandarlos vía transporte, porque no se daba, no podíamos transmitir todos los telegramas en un día. Mucha demanda. Mucha demanda del servicio. Mucha demanda del servicio en ese entonces. En 1998 se envía el último telegrama. Muchos telegrafistas se retiraron en esa época, en ese año del 98. Muchos lo hicieron antes. ¿A qué se dedica un telegrafista luego de que dicen en Guatemala ya no se van a enviar telegramas? Mire, fue triste esa despedida a ustedes. Hubieron lágrimas, hubieron abrazos, hubieron un adiós, hasta pronto, porque ahí cada quien tenía que ver cómo encontraban un nuevo trabajo, ¿verdad? Entonces tuvimos que buscar en las dependencias del Estado dónde podíamos encontrar trabajo en ese entonces. Gracias que muchos telegrafistas tenían esa profesión de ser licenciados, ingenieros, doctores. Ellos se les facilitó un poco más tener trabajo.
mientras que muchos quizás llegábamos a sexto primaria, peritos contadores, maestros, bachilleres, que en ese entonces, claro, era un nivel educativo que teníamos la posibilidad en aquel entonces de encontrar trabajo, ¿verdad? Pero de alguna manera era difícil encontrar trabajo a ustedes porque se tenía que tener amistades con políticas para poder entrar a un trabajo. Entrar a un trabajo, sí, por supuesto. Era un momento muy triste, muy inesperado y todos en conjunto. Ese momento de haber sido muy, muy duro. Tengo entendido que el telégrafo comienza a decaer, comienza a su declive, pero el último telegrama se envía en 1998. Sí. Bajo la presidencia de Álvaro Arzú. Sí, bajo la presidencia. ¿Ustedes vivieron ese último telegrama? ¿Qué sintieron ese último pulsar del aparato que enviaba los...? Fue triste ustedes. Como les dije anteriormente, hubo lágrimas. Porque nos íbamos de un trabajo que tanto quisimos nosotros los telegrafistas. Fue nuestra casa. Porque ahí vivíamos. Claro. Porque muchos telegrafistas, como el salario era muy bajo, hacíamos extras y vivíamos ahí en el edificio. Entonces se sintió bastante cuando el telégrafo estaba agonizando, que fue un 14 de septiembre de 1998. A las 4 de la tarde dejamos de trabajar los telegrafistas. Tengo un gran recuerdo que yo estaba como jefe esa tarde y yo presté mi aparato telegráfico, el vidrio que nosotros le llamamos, y los audífonos, se lo presté a un compañero telegrafista y él con tristeza me lo fue a entregar llorando. Me dijo, aquí está su aparato que tanto me sirvió y aquí está sus audífonos, pero llorando me lo dijo. Fue triste ese momento. Yo quisiera agregar algo. Fíjese que en ningún otro gremio, y esto nos lo han manifestado otras personas que no son telegrafistas, es tan solidario como el gremio telegráfico. Entonces, tiene en cierta forma el telegrafista como un trabajo algo misterioso porque todos oyen el tic, 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 pero dirán, ¿y eso qué? ¿Y cómo se hace? Y toda la cosa. Y por supuesto, cualquiera lo puede lograr a base de esforzarse y dedicándole tiempo a practicar. Porque el telégrafo era tan, digamos, eficiente que habían operadores de todas clases, desde los mejores. El mejor telegrafista era el que tenía buena transmisión y tenía buena recepción. Podía pasar, digamos, 4 horas recibiendo un mensaje a alguien que transmitía bien y no le abría la llave para nada. Porque cuando uno no escuchaba una palabra, tenía que abrir la llave para decirle al otro que le repitiera lo que no había escuchado. Pero un buen telegrafista que transmitía bien y otro que recibía bien, pasaban turnos enteros y no sabían nada uno del otro. Hasta el final se decían, ok, 73, aquí terminó esto. Pero les quiero contar esto porque es bien importante. Los maestros especialmente, porque por ejemplo mi esposa es maestra, varios amigos, sus esposas son maestras y dicen que les da envidia cómo nosotros seguimos, a pesar de ya no estar trabajando, siendo tan solidarios y de tratar de reunirnos lo más que podamos durante sea posible. Y tenemos momentos importantes. Mensualmente hay un desayuno el último viernes de cada mes en un hotel de aquí del centro de la ciudad. El último sábado de cada mes nos reunimos en una residencia que fue donada por el presidente Miguel Idígoras Fuentes
a los telegrafistas y pues ahí está disponible. Ya nos queda un poco pequeña, pero la seguimos utilizando y disfrutamos. Nos contamos las mismas historias siempre, pero nos hace falta ir a compartir con nuestros compañeros y es algo que sucedió, algo que el amigo aquí no me dejará mentir, en el sentido de que cuando un telegrafista visitaba un pueblo cualquiera, lo primero que hacía es ir a buscar al telegrafista del pueblo, a saludarlo y a decirle mucho gusto, si no se conocían o si en el caso de que ya se conocieran, pues daba mucho gusto volver a ver a un amigo que ya conocíamos. Qué lindo. Y algo muy importante que el día de ayer mencionaba don Carlitos Contreras. Bueno, él después de ser telegrafista fue contador público, auditor, pero él siempre dice y nos hace ver el amor que tenía él hacia esta profesión, porque nosotros consideramos al telegrafista como una profesión, y él dice: yo soy telegrafista primero, ante todo. A todo. Sí, nosotros hacemos mención siempre que el telégrafo lo llevamos en la sangre. Esa es nuestra expresión siempre, ¿va? Y decimos que el telégrafo va a acabar hasta que quede el último telegrafista aquí en la tierra. ¿Va? Claro. Y creo que va a perdurar mucho más. Justamente para esto son estos episodios, este podcast, el poder recordar, el poder aprender. Yo acabo de comenzar a ver todo el tema y me parece algo fascinante. Me gusta mucho ese compañerismo que tienen. Todavía se comunican por WhatsApp a través de la clave Morse y eso es fantástico. Y justamente eso es la pregunta: ¿cómo viven? ¿Cómo se acoplan ustedes a las nuevas tecnologías utilizando el mismo sistema de comunicación, pero con la tecnología? Fíjese que nosotros la mayoría guardamos nuestros equipos, porque por ejemplo el Vibroplex que mencionaba Cobón era propiedad. Era personal, era ¿verdad? Personal. Y entonces, pues dentro del gremio surgieron varios técnicos y se inventaron unas bocinitas así que sirven de amplían el sonido. La famosa chicharra que mencionan los... Oscilador. Oscilador. Sí. Entonces, el WhatsApp es una vía, digamos, idónea para transmitir. Nosotros todavía nos comunicamos por esa vía, pero déjenme contarles que hay una aplicación que usted platica y todo lo que usted platica, esa aplicación se la traduce al sistema Morse, ¿verdad? Sí. El problema es que, claro, el que no es telegrafista no lo va a lograr entender, no lo va a interpretar, ¿verdad? Pero ha oído esa transmisión, es una belleza, una claridad. Por acá, justamente interesándome en eso, encontré a ver si ustedes logran escuchar y traducir lo que dice en este audio. Espérenme que nos quedamos. Hay problemas técnicos. Nos quedamos sin volumen. Aquí va. No da tiempo. Es una adivinanza. ¿Cuál creen que es? Plata no es, oro tampoco es. Muy bien, esa es la adivinanza. ¿Y la respuesta la tienen? No. A ver si alguien lo comenta. Plata no es, oro tampoco es. Plátano. El plátano. Pues ese justamente es la habilidad del oído que tiene un telegrafista. O sea, yo creo que tendríamos que pasar unos 10 años. Tendríamos que pasar muchos años. Sí. Y algo que decía muy interesante don Carlitos en todas estas pláticas que hemos tenido, que para ser telegrafista se necesitaba determinada edad, ¿verdad? Y concentrarse el 100%. Aquí no teníamos tiempo para tener novia, era exclusivamente dedicarse a estudiar la telegrafía, ¿verdad? Si no, al final no podíamos desempeñarnos como un telegrafista. Sí,
lamentablemente aquí en la capital fue donde existió la escuela, ¿va? Y los que tenían posibilidades y sabían del telégrafo asistieron a la escuela aquí en Guatemala. Pero como hacía mención don Héctor, que todos somos de pueblo, somos de municipio, ¿va? Entonces aprendimos. Yo aprendí de forma empírica, ¿verdad? Sí, yo aprendí en Huehuetenango. Y yo fui, ¿qué le digo? De 10 años, 12 años comencé a asistir a aprender el telégrafo. Y gracias a los telegrafistas que había en ese entonces, ellos nos enseñaron. Nos mandaron a hacer un aparatito de madera para comenzar nosotros decíamos a suavizar la mano, a agarrar práctica con la mano, para que ya cuando pasáramos a la llave ya profesional y al vívero profesional, ya se nos hiciera fácil. Ahí fue donde yo aprendí el telégrafo, que en Huehuetenango. Ahí en Huehuetenango fue donde yo creo que cada caso fue personal para cada uno. Yo me acuerdo de 12 años más o menos empecé a hacer mis primeros tanes. Y yo andaba arreando vacas o chivos y andaba así solo con la mano practicando la transmisión y no perdía tiempo. Y bueno, les digo que oí la llamada de la oficina local de mi pueblo donde yo estaba aprendiendo cuando tenía 3 meses de estar ya practicando. Y entonces el titular de la oficina se sorprendió porque muy rápido para oír la llamada ya formal directamente de Guatemala. Y le dije, ¡hey! Están llamando. Y corrió. Qué lindo. La verdad es que es un sistema que a mí me interesó bastante y esa es la pregunta y la reflexión con la que nos queremos quedar también. El legado que ustedes dejan desde muy niños, comienzan a aprender. ¿Cómo pueden aprender las futuras generaciones? ¿Ustedes les enseñan a sus nietos? ¿Lo platican? ¿Cuál es ese legado que deja un telegrafista justamente para que no muera el código Morse? Mire, el telégrafo fue historia y va a ser historia. El telégrafo, espero yo que sea una materia en clases en futuras épocas. Porque claro está que ustedes saben que cada día hay nuevas tecnologías, pues. El telégrafo fue la base mundial de comunicación. Y entonces ya murió. ¿Verdad? Entonces hoy en día la historia está plasmada en libros que los que van a estar interesados van a tener que estudiar y averiguar cómo fue la comunicación mundial de ese entonces. Eso ahí va a quedar plasmado. También, claro está que va a ser mención ahí, pienso yo, en la historia de que nosotros teníamos que tener estética para recibir un telegrama. Teníamos que tener ortografía para recibir un telegrama, ¿verdad? Y sobre todo... Porque una tilde cambia todo. Exacto. ¿Verdad? Entonces un telegrama tenía que ir nítido a la mano del interesado, nítido, con estética, con ortografía y nada de mancha. Ojalá nosotros podamos generar una escuela de telegrafista, de telegrafía ahí en Correos y Telégrafos de Guatemala. Una última reflexión, don Héctor, don Efraín, Eduardo. Gracias. Yo quería referirme a algo bien importante. Nosotros somos de una generación en donde carecíamos de los más elementales sistemas para nuestra educación. Alcanzábamos el 6º año. En mi caso, éramos 9 hermanos y mis papás nunca iban a tener el suficiente respaldo económico para mandarnos a estudiar a todos. Entonces... muchos en el interior del país les pasó lo mismo, porque antes prácticamente el gobierno era casi la única fuente de trabajo en todo el país. Entonces la mayoría que tenían las posibilidades estudiaban para maestros, estudiaban o se metían a la policía o algunas otras dependencias estatales. En el caso del telégrafo, hubo personas con apellidos rimbombantes
que fueron telegrafistas. Tuvimos a Emilio Reina Barrios, que era telegrafista, y otros que como él, de la misma, digamos, del mismo estándar social, se hicieron telegrafistas y fueron como nosotros, que hicieron al gremio como lo amamos nosotros. Sí, también ustedes tal vez escucharon que a un presidente de Rusia le hicieron la pregunta que cuál era su profesión y él dijo únicamente y sencillamente soy telegrafista. El presidente de Rusia, que se me olvida el nombre por el momento, nada más fue telegrafista. Esa es su profesión. Era su profesión en ese entonces. Entonces, Eduardo, para terminar, una reflexión sobre el telégrafo. Pues sí, es para nosotros también el hecho de haber tenido este podcast con estos 3 capítulos. Nos ha enseñado mucho, nosotros que estamos involucrados en el tema del museo, principalmente yo. Creo que me ha hecho reflexionar y me ha hecho entender muchas cosas. Y también entender el amor que ustedes le tenían a esta profesión que no consideramos que esté muerta. Aún ustedes siguen comunicándose, sigue la comunicación a través de Morse, utilizando por supuesto tecnología, ¿verdad? Y pues muy orgulloso, muy contento de haber compartido con ustedes todas estas charlas. De verdad me voy muy contento, muy honrado por todo lo que ustedes nos brindaron a través de este podcast. Así es, muchas gracias, don Efraín, don Héctor. Gracias por sus conocimientos y por toda la labor que hicieron por Guatemala. Este es el podcast postal. Aprendan clave Morse porque se puede comunicar incluso con los ojos, con silbido, con una moneda, un espejo. Con un espejo a través de luz. Con luces. Es una comunicación que creo que nos puede servir a muchas generaciones futuras. Yo soy Edgar Molina. Eduardo Sáenz. Efraín Cobón. Quisiera agregar un poco. Si mucha gente está interesada en saber del telégrafo, ahí está el museo. Excelente. Ahí está el museo, porque se ha luchado a nivel de presidente de la asociación que se le dé la oportunidad a un telegrafista estar en el museo, ¿verdad? Pero no se ha podido encontrar una plaza. Lo que se hace es de que cuando necesitan que nosotros asistamos al museo a dar charlas, pláticas, cómo se transmitía y se recibe un telegrama, llaman a la asociación. Entonces, a la gente que está interesada en saber del telégrafo puede asistir al museo al Museo Postal de Guatemala para tener ahí. Yo estoy agradecido de haber participado en este evento y les hago una cordial invitación para que el 27 de abril nos acompañen en nuestra sede aquí en la zona 1 a celebrar el próximo Día del Telegrafista. Así es, muchas gracias. Feliz Día del Telegrafista el 27 de abril, 73 EM. Idem, 73. No te pierdas los siguientes episodios para vivir la cultura postal. Un podcast de Correos y Telégrafos de Guatemala. Ministerio de Comunicaciones. Con el apoyo de Radio TGW. ¿Terminó? Ya nos vamos.